Bueno, buenas tardes. Pues ya hemos dado unos minutillos de cortesía, que es domingo, y estamos aquí todos haciendo un buen esfuerzo, pero que va a merecer la pena. Y voy a presentar a Ángeles Cabido, que sobre todo es gallega. Es lo que dice ella de sí misma, que es gallega. Y fuera bromas, como se define es como hija, que es una definición preciosa. Y además de eso es licenciada en Ciencias Religiosas. De hecho, es profesora de religión en secundaria desde el año 2008. Y luego es una mujer que realmente ha invertido en estudiar, en profundizar muchísimo en el corazón humano. Ha hecho un máster en matrimonio y familia, en acompañamiento educativo y hay varios cursos de experto en educación afectivo-sexual, en acompañamiento y en coaching familiar. Es coordinadora del programa de afectividad y sexualidad, Amarme bien, amarte bien. Y por si acaso se aburría, pues también escribe libros. Es autora de 6 libros, 3 de espiritualidad y 3 de catequesis para jóvenes. Y luego coautora y coordinadora de 8 libros de texto de religión de la editorial Casals para España y para América. Bueno, Ángeles, no me quiero entretener más, pero bueno, además de todos estos datos que forman parte de tu currículum, tengo la suerte de presentarte como amiga y como compañera también en esa aventura de llevar a los adolescentes un planteamiento de vida, una propuesta que rime con los deseos y con los anhelos profundos del corazón. Pues nada, te doy paso para esta masterclass que realmente tengo muchísimas ganas porque se aprende muchísimo escuchándote. Muchísimas gracias, Teresa, por esta presentación y, bueno, gracias por la invitación también a la Fundación Familia y Fe. Y muchísimas gracias a todos los asistentes. La verdad es que es una maravilla poder conectarnos en esta tarde de domingo sabiendo que nos une un interés común y es tratar de adentrarnos en este misterio. ¿Qué hay en el corazón de los adolescentes? Bueno, pues lo que acabo de decir, es un misterio y ante los misterios caben dos actitudes. Una, tratar de resolverlos y otra, contemplarlos. Y esto es lo que os propongo como reto. Primero, que a los adolescentes les miremos en actitud de contemplación, con asombro, con ternura, en clave de belleza, dejándonos impactar, dejándonos afectar. Y por otro lado, pues que los miremos con interrogantes, con preguntas, con la inquietud de saber qué hay para luego poder acompañarlos conforme a lo que necesitan y tratando de responder al papel que a nosotros nos corresponde como profesores, como catequistas y sobre todo los que seáis padres y madres, pues como familia. Y recordando siempre que es la familia la principal educadora de la educación del corazón. Bueno, entonces yo para empezar quiero hacer una introducción en la realidad, es decir, tratar de analizar un poco cómo está el panorama y aquí os he puesto algunas noticias que corresponden a este año 2024 aquí en España. Me imagino que estas noticias son muy parecidas a las que podemos encontrarnos en los distintos países en los que estáis viviendo las personas que hoy aquí estáis conectadas. Vemos el caso de esta chica que si no recuerdo mal se llama Susana, que salió en los medios de comunicación hace poco. Ella es una persona trans y, bueno, pues afirmaba literalmente, a mí me arruinaron la vida. Empezó a transicionar muy joven y, bueno, pues veis ahí, con tan solo 15 años le extirparon los pechos y el útero sin una adecuada supervisión psiquiátrica. Y bueno, pues ahora arrepentida de esa transición que ha vivido, pues busca los responsables que no le acompañaron correctamente en este proceso y bueno, pues tanto ella como su madre se hacían esa pregunta que aparece ahí y ahora cómo se arregla esto, ¿no? Entonces, vivimos en un momento en el que tenemos a muchos adolescentes quebrados por una crisis de identidad en la que se les ha sumergido por plantearles preguntas que todavía no les tocaba responder. O se enfrentan a preguntas que sí les toca responder, por ejemplo, la pregunta ¿quién soy yo?,
pero sin contar con un suelo firme sobre el que apoyarse. Luego, si nos vamos al ámbito de la salud, pues vemos noticias como estas. En España hemos tenido un aumento en el número de contagio de sífilis y de gonorrea en este inicio de año, y desde el punto de vista de salud pública el tema ha sido tan grave que bueno, pues a los profesionales sanitarios les preocupaba cómo esta sífilis congénita estaba afectando ya a los bebés por el auge de las enfermedades de transmisión sexual. Además, tenemos datos como el que nos ofrece Save the Children, en el que se nos dice que 1 de cada 5 menores ha sido abusado sexualmente, lo cual es un verdadero drama si nosotros queremos hacernos cargo de la educación del corazón. Y por eso se nos plantea como reto recuperar la belleza de la sexualidad, no como el mundo ahora, en esta cultura hipersexualizada donde parece que todo vale y al final que nada vale, brilla por su ausencia. Otro de los datos que nos pueden escandalizar es, pues bueno, ver que la pederastia, la cosificación y el acoso van en aumento, apoyándose en plataformas y en redes sociales, ¿no? Y ahí tenemos un ejemplo como puede ser OnlyFans, pero también es verdad que existen historias verdaderamente dramáticas a través de el mal uso de redes sociales que inicialmente pueden resultar inofensivas, como son Instagram o TikTok. Otro de los datos alarmantes a los que nosotros nos enfrentamos es al consumo de pornografía. Yo aquí os animo a que visitéis la página de Dale una Vuelta, que son verdaderos referentes. Yo he tenido la suerte de formarme con ellos y bueno, pues ofrecen un montón de material, de recursos que nos pueden ayudar a comprender qué es lo que está pasando en el consumo de la pornografía y cuáles son los efectos de este consumo, pero sobre todo qué es lo que podemos hacer. Y en ese sentido, bueno, pues este año lanzaron esta campaña para que tomemos conciencia de que el acceso a la pornografía es cada vez más temprano. De hecho, bueno, pues los expertos hablan que 1 de cada 10 consumidores de pornografía, 1 de cada 10, tiene menos de 10 años y ya se sitúa en torno a los 8 años la edad de inicio de consumo de pornografía. Es decir, que muchos niños ven pornografía incluso antes de haber dado su primer beso de amor, con todo lo que esto implica, ¿no? Esto daría para otra sesión y ojalá más adelante tengamos ocasión. Pero vamos a ver este vídeo de la generación XXX. Si no conseguimos que se oiga bien, bueno, pues es un vídeo de 1 minutito que podéis buscar tanto en la página web de Dar una Vuelta como en su canal de YouTube. Vale, bueno, pues efectivamente no podemos conseguir verlo, pero lo que nos cuentan en este vídeo es que el vídeo porno online más visto, con más visualizaciones, recrea una violación. Es realmente escandaloso los límites y los lugares a los que se ha llegado. Entonces, urge, es súper necesario una verdadera educación afectivo-sexual en la familia, en las parroquias y en las escuelas. Bueno, pues avanzamos un poquito más. Cuando nosotros nos enfrentamos a este panorama, mi objetivo no es asustaros y no es que tengáis miedo, ¿sí? Sino que nos hagamos cargo. Entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia? Pues yo os diría que lo que marca la diferencia es la actitud. Algunas familias, algunos educadores, cuando toman conciencia de cómo está el panorama, tal y como lo hemos presentado, pueden decir, bueno, no, esto será en España o esto será en determinados ambientes concretos de España, pero esto en mi país no pasa, o en mi ciudad no pasa, o si pasa a mis hijos no le pasa. Entonces se tapan los ojos y niegan la realidad. Otras personas pueden decir, bueno, pues mira, sí, es verdad, el mundo está así, esto está pasando, pero yo no tengo formación, no sé cómo afrontarlo, y entonces miro para otro lado. Y entonces en la casa pensamos que se van a ocupar en el colegio pensamos que se van a ocupar en la casa, en la parroquia pensamos. Entonces, ¿qué ocurre cuando
se tapan los ojos o se mira para otro lado, pues que hay deseos, hay preguntas, hay inquietudes en el corazón de los adolescentes que si no son atendidas y respondidas en el hogar, en el ámbito escolar o en el ámbito parroquial, van a ser buscadas seguramente a través de Internet. Y las personas que les van a dar respuestas, ya te aseguro yo, que no quieren a tus hijos como les quieres tú, ni tienen para ellos el mismo deseo que tú tienes de que crezcan sanos, felices y que vayan asentando su corazón en la construcción de un verdadero amor. Entonces, ¿qué es la actitud a la que yo os invito? Es la actitud de acogida, de responsabilidad y de acompañamiento. Desde la vulnerabilidad que supone ser madre, ser padre, ser educador, ser persona y decir, bueno, no tengo ni idea, yo solo no sé, así que tengo que formarme. Y bueno, pues para eso estamos aquí y desde luego pues os ofrecerán también al final de esta sesión la posibilidad de seguir formándoos acerca de estos temas con la Fundación Familia y Fe. Yo, bueno, os comento que para mí una de las misiones más bonitas, y digo misión porque es más que trabajo, es misión, que tengo en la actualidad es esta, precisamente, pues recorrer distintos lugares a los que voy a formación de formadores, bueno, pues en la medida de lo posible presenciales, porque creo que lo que nos otorga el encuentro presencial nos da para tener, bueno, una experiencia más viva, desde luego un encuentro más auténtico, en el que podamos recorrer juntos ese camino que hay entre la cabeza y el corazón, que algunos dicen que o sea, que no es más de 25, 30, 40 centímetros, pero que a veces cuesta muchísimo recorrerlos. Entonces, bueno, pues yo también me pongo a disposición en ese sentido de poder hacer una formación más honda y de poder acompañaros en esta formación también, bueno, por supuesto, de esta manera online, pero sobre todo presencial, porque creo que se asimilan los conceptos de una manera distinta cuando uno tiene experiencia. Pero dicho esto, yo antes de continuar sí que quisiera daros la enhorabuena. ¿Por qué la enhorabuena? Porque tú estás marcando la diferencia cuando una tarde de domingo como esta, o una mañana, los que estáis en Centroamérica o en Sudamérica, decides dedicar una parte de tu tiempo a esta formación. Visto el panorama, uno puede decir, bueno, venga, pues vamos a ser optimistas y vamos a pensar que todo esto va a cambiar y bueno, que no son las cosas tan malas como nos la pintan y bueno, pues yo lo siento, yo no soy optimista. Me parece que el panorama es muy delicado, que de verdad vivimos en un momento social difícil y que tenemos que ser realistas. Pero tenemos que ser realistas con esperanza. ¿Por qué? Porque hay motivos para la esperanza. El corazón humano está muy bien hecho y el corazón humano anhela de verdad la felicidad, el amor, la paz en plenitud, con absoluta autenticidad. Luego, el corazón humano está en nuestra parte, porque nada finito sacia la sed infinita de amor que tiene el corazón, porque nada que parece amor que no lo es satisface realmente al corazón, porque nada que simplemente te hace estar contento pero no te ayuda a ser feliz corresponde a ese anhelo profundo que tiene el corazón. Luego, el corazón humano que está en búsqueda, el corazón humano que atiende a sus deseos, es un corazón que de verdad está en nuestro lado y al que podemos acompañar con verdadera esperanza. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta tarde? Pues mirad, vamos a recorrer estos 3 puntos. Hemos abierto los ojos a la realidad introduciéndonos en cómo es el panorama.
en esta situación actual. Y ahora os voy a invitar a hacer un recorrido histórico, porque podemos comprender el presente si atendemos a qué es lo que ha ocurrido en las últimas décadas, al pasado, ¿no? Y la vida está por delante, no tiene otra manera de estar. Entonces, recordando el pasado, atendiendo al presente, enfocaremos el futuro con una propuesta llena de sentido y de significado. Y bueno, no solo hay que introducirse en la realidad, hay que introducirse en la realidad total. Entonces, ¿qué vamos a valorar? Pues que efectivamente estamos condicionados por este entorno, por este panorama, estamos condicionados por nuestra propia historia biográfica y familiar y personal, y estamos condicionados por nuestra fisiología, pero estar condicionado no significa estar determinado. Luego, este es otro motivo más para la esperanza. Y siguiendo en esta línea, una introducción en la realidad no puede ser total si no atiende a ese corazón que, como dice Christopher West, está hecho en 3D, en 3 dimensiones. Está hecho de diseño, está hecho lleno de deseos y tiene un destino. Entonces, vamos a considerar cuáles son esas 3D. Y por último, bueno, pues unas claves prácticas para el hogar, que es educar, acoger, acompañar, cultivar las 5 dimensiones de la persona y luego aprender a escuchar, aprender a mirar, tratar de recuperar el olfato, el tacto, el gusto, es decir, atender a la educación de los 5 sentidos para así poder volver al sentido común. Entonces, yo os pido que tengáis presente en este ratito que nos une 3D, diseño, deseos, destino, 5 dimensiones, 5D y 5 sentidos. Vamos a por ello. Bueno, haciendo el recorrido histórico, mirad, nosotros podemos encontrarnos con situaciones familiares en alguna de estas 6 etapas. Nuestra familia puede estar situada en el punto 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, en el 6, lo mismo con las familias más cercanas, con las familias de los amigos de nuestros hijos. Entonces, es bueno saber qué es lo que ha pasado para poder acompañar y tratar de recomponer, porque hay piezas de este puzzle que parece que van faltando y otras que se les ha hecho encajar en un lugar a la fuerza y no era eso realmente lo que le correspondía. Entonces, tradicionalmente, especialmente en los países de identidad y cultura cristiana, cuando un hombre y una mujer, un tú y un yo, se querían, se casaban y era en el ámbito del matrimonio donde vivían sus relaciones sexuales, y esto era público. Quiero decir que antes del matrimonio no se vivían las relaciones sexuales, pero dentro del matrimonio sí, y una evidencia clarísima era la vida, ¿no? Esas familias numerosas. Cuando llega la revolución sexual mayo del 68 y aparecen los anticonceptivos, bueno, pues vemos que vamos sumando por un lado, pero vamos restando por otro. Entonces, cuando un hombre y una mujer se querían, se casaban, y era dentro del matrimonio donde vivían sus relaciones sexuales, pero contando con los anticonceptivos, lo que valoramos ahí es que se fue perdiendo esa dimensión procreativa de la unión sexual, o fue pasando a un segundo plano. Claro, aquí a mi juicio se cometió un error, y fue el de la falta de educación en los temas de reconocimiento de la fertilidad y de los métodos naturales. Pero la realidad es que los anticonceptivos pues ganaron ciertas batallas. Seguimos avanzando. Y entonces, bueno, pues contando con los anticonceptivos y viendo que la vivencia de la sexualidad pertenece a la esfera de lo privado, pues se llegó al punto de, si un hombre y una mujer se quieren, no necesitan casarse, basta con ese amor para tener relaciones sexuales. Pero tampoco ese es el punto en el que están muchas familias hoy, y es que el siguiente paso fue, bueno, ¿y por qué hay que quererse? Si los dos están de acuerdo para tener relaciones sexuales teniendo los anticonceptivos, es suficiente. Entonces nos quedan un tú y un yo con un montón de añadidos, pero sin amor, sin matrimonio y sin apertura a la vida. Únicamente
con el deseo sexual y con la vivencia de las relaciones sexuales. Y la historia no termina ahí, pasamos a la siguiente etapa y es, bueno, ¿y por qué es necesario un tú si yo me basta? Esta sociedad absolutamente individualista, utilitarista y reduccionista, porque lo propio del ser humano es la relación y nosotros sabemos quiénes somos primeramente por identificación ante otro y por relación ante otro. Yo soy la hija de, yo soy la hermana de, yo soy la profe de. ¿Qué pasa cuando al yo le quitas el tú? Pues que, bueno, pues la revolución tecnológica, la inteligencia artificial, la sexualidad online puede ofrecerte placer, la ciencia puede ofrecerte vida con bancos de semen, con vientres de alquiler, pero cuando al yo le quitas un tú, se pasa a la siguiente etapa y es que el yo se rompe. Y tenemos en este momento a muchas personas rotas, porque cuando alguien se rompe es porque sin tener suelo firme en el que pisar y sin tener referentes, resulta que ante la pregunta de yo quién soy, si ya no vale la historia, sino que cuentan las historias, si ya no vale la verdad, porque lo importante son las verdades que cada uno opina, entonces, ¿qué es lo que da validez a quién soy yo? Pues el sentimiento. O sea, yo soy lo que siento y yo soy cómo me siento. Entonces, se desvincula el sexo del género, porque si yo soy lo que siento, ¿quién me dice a mí que yo soy mujer? Aunque mi verdad biológica diga que yo soy mujer, si lo que importa ya no es la verdad, sino las verdades. Y lo que importa ya no son las verdades, sino que la verdad última son mis deseos, y mis deseos tienen que ver con mis sentimientos, y entonces se legislan los sentimientos. Y en realidad este cuerpo que yo soy, en realidad no lo soy, lo tengo, y entonces el cuerpo es como un objeto. Bueno, pues en esta crisis de identidad nos encontramos a muchas personas absolutamente rotas, enfrentadas a preguntas que no les correspondía hacerse si hubiesen tenido un entorno favorable. Entonces, este panorama histórico nos hace comprender esos datos que yo os compartí al inicio, esas noticias, porque, claro, si no hay amor, no hay fidelidad en un amor de entrega para toda la vida como el matrimonio, si no hay descubrimiento de la belleza de la sexualidad, si lo único que basta como criterio para tener una relación sexual es lo que yo siento, es lo que a mí me apetece, pues nos enfrentamos a un reto de tratar de recomponer todas las situaciones en las que nosotros nos encontramos. Entonces, a nuestro alrededor, pues como os estoy comentando, podemos ver que hay familias en distintas situaciones, y es importante esta introducción en la realidad para saber desde dónde está ese punto de partida que tenemos que acoger, ayudar a recomponer y acompañar para que puedan ser sanadas estas heridas profundas del corazón. Bien, también os decía que estamos condicionados, y condicionados es condicionados, no es determinados. ¿Por qué estamos condicionados? Pues inicialmente estamos condicionados por nuestra fisiología. Yo soy Ángeles, una mujer de 40 años, y yo no he elegido ser intolerante al gluten o no serlo, pero si soy intolerante al gluten estoy condicionada por mi intolerancia o por mi alergia. Yo no he elegido tener un ciclo menstrual más largo o más corto,
pero soy mujer y tengo ciclo menstrual. Y entonces este ciclo menstrual, en función del día en el que me encuentro, pues estén arriba o abajo la progesterona o los estrógenos, me va a condicionar. Me va a condicionar porque la vida se vive con el cuerpo y el cuerpo no es algo que tengo, el cuerpo es algo que soy. Pues lo que le pasa a mi cuerpo afecta a mi interior. Hoy en Pamplona hace un día nublado y hemos tenido un fin de semana fresco y nublado. Quizás en Andalucía y en el sur de España hayáis disfrutado de un sol radiante. Pues estamos condicionados por el clima. Si yo ayer salí de fiesta hasta las 5 o a las 6 de la madrugada y hoy me he levantado a las 8:30 o a las 9, estoy condicionada porque mi cuerpo está machacado. O si soy madre y mi hijo ha estado llorando y me ha despertado 3 o 4 veces en la noche, estoy condicionada. La vida se vive con el cuerpo soy yo y yo en mi cuerpo me agoto. Entonces, en la fisiología es muy importante tener en cuenta que no somos platónicos, no somos dualistas, no va nuestra exterioridad, nuestro cuerpo por un lado y nuestra psique, nuestro alma por otro lado, ¿no? Somos unidad. Si estuviésemos en esos encuentros presenciales, bueno, haríamos un montón de dinámicas para de verdad asimilar esta realidad, ¿no? Somos una unidad corpóreo-espiritual y no tengo ni cuerpo ni alma, soy cuerpo y soy alma, ¿no? Alma encarnada y cuerpo animado. Bien, pues en esta fisiología que condiciona a la persona, tenemos que estar muy atentos en la adolescencia y en la pubertad, porque claro, por ejemplo, si ser mujer implica que en la pubertad se van a dar unos cambios que son propios de que el aparato reproductor está madurando correctamente, como la aparición de la menstruación, y como consecuencia el ensanchamiento de las caderas y el contorneo del cuerpo, el crecimiento de las mamas, pues habrá niñas que igual están deseando crecer y que les encanta, pero habrá otras que igual han desarrollado muy pronto y ven a sus amigas que todavía tienen ese cuerpo más recto de niñas y aparecen pues sentimientos encontrados y ciertos complejos, y tenemos que estar ahí con los ojos bien abiertos para poder acompañarlo, ¿no? Y en los chicos, pues lo mismo, podríamos hablar, pues de repente el chico que se queda más pequeño en estatura, más bajito, o el que es muy alto y entonces destaca en todas las fotos. Y esto no solo es la dimensión corporal donde les está afectando, ¿no? Uno se puede mirar al espejo y decir, Dios mío, qué guapo soy, qué bien estoy, o uno se puede mirar al espejo y decir, y estos granos y estos puntos negros, y dónde está la mascarilla que nos poníamos cuando estábamos en época de pandemia, ¿no? Entonces, bueno, pues acogerles y acompañarles a los adolescentes en las inquietudes y en los sufrimientos que puedan estar teniendo en cuanto a su fisiología. Luego también estamos condicionados por el entorno, ese entorno que veíamos que muchos adolescentes han tenido en la actualidad, bueno, pues igual más protegidos, pero otros que han estado muy, muy expuestos desde muy pequeñitos a realidades verdaderamente dramáticas. Entonces, tenemos que atender a ese pasado para ayudarles a sanar esas heridas del corazón aquí y ahora, en el presente, de forma que crezcan como adultos sanos en el futuro. Y luego, pues la propia experiencia personal, ¿no? Pues no es lo mismo haber nacido y crecido en una familia donde papá y mamá se respetan y se quieren mucho y además de estar juntos están unidos, a haber nacido y crecido en una familia donde pues mamá y papá no se respetan, hay maltrato psicológico, hay maltrato verbal, hay maltrato físico, o donde haya habido abusos, donde no haya habido tiempo de dedicación a los hijos, donde uno no se haya sentido querido, donde uno bueno, haya estado muy hiperconectado a pantallas, pero no haya tenido relaciones auténticas. Entonces,
no hay dos personas iguales, aunque sí hay deseos profundos en el corazón que se mantienen en todas las personas, ¿no? Tenemos que tratar de introducirnos en la realidad, esta realidad condicionada que no nos determina, pero que no podemos ignorar. Bueno, y ahora vamos a pasar a la introducción en la realidad profunda. Esta introducción en la realidad profunda que nos hace Christopher West hablándonos de este corazón en 3D. Y entonces empezamos ahora con este 3D que os decía, que el corazón humano está hecho en esas 3Ds, ¿no? De diseño, de deseos y con un destino. Y esta es una introducción en la realidad más grande que la que hemos hecho al inicio. La que he hecho al inicio, poniendo todo ese panorama de noticias, es una introducción en la realidad del panorama, ¿sí? Panorámica. Pero ahora entramos en nuestra realidad profunda, que es la realidad de nuestro corazón. Tenemos un corazón muy bien hecho, tenemos un corazón que tiene una identidad y que tiene una vocación. ¿Cuál es el arte de vivir? Aprender a conducir nuestros deseos conforme a ese diseño y a ese destino. Entonces vamos a ver un poquito qué significa esto. Si nosotros nos vamos al Génesis, dice que Dios crea al ser humano, varón y mujer los crea a su imagen y semejanza, y después de crearlos, lo que Dios hace es mirarles y lo que ve es muy bueno. La traducción correcta del hebreo al castellano sería muy bueno y muy bello, las dos, se nos ha quedado ahí pobre, ¿no? La traducción. ¿Cuántas veces tú, si eres padre, si eres madre, te has quedado embobada mirando pues a tu hijo? ¿A través de qué? De su cuerpo, de su cara, de su rostro, porque su cuerpo, su cara, su rostro es él, es ella. Dice que Dios nos crea y nos crea a su imagen y semejanza, pero Dios hace un acto creador porque quiere, es decir, con libertad. Entonces, este es un sello del ser humano. El ser humano está llamado a ser libre y la libertad hay que educarla. ¿Qué deseo hay en el corazón del adolescente? La libertad. Deja eso. ¿Por qué? Porque somos imagen y semejanza de Dios. Y no solo Dios crea porque quiere, sino que Dios crea porque nos quiere. Y si somos imagen y semejanza de Dios, ¿qué deseos hay en el corazón de tu hijo adolescente? Que le quieran. ¿Por qué? Porque fue creado a imagen y semejanza de alguien que crea por amor. Claro, mirarles y contemplarles y ver su belleza y ver su ternura cuando eran así, como este bebé, es relativamente fácil, ¿no? Uno se los come a besos y ahí entra el sentido del tacto por todos lados. Cuando están enfadados con sus viseras, sus gorras, sus granos, sus cascos, dices, a ver por dónde entro yo a este corazón. Pero el corazón que sigue latiendo ahí es el mismo, o sea, es el mismo que latía dentro de tu vientre de mujer, que fue su primer hogar, que fue su primer hogar, y es el mismo cuando le llevaste ese primer día asustada a casa en brazos del hospital, y es el mismo cuando apareció el primer dolor de muelas, y es el mismo hoy que el dolor es el tuyo de cabeza porque no sabes muy bien por dónde entrar, ¿no? Entonces, yo te animo a que en la medida de lo posible hoy no te vayas a la cama sin tener un ratito de contemplación en silencio de tus hijos, ¿no? Y que lo afirmes, o sea, que en tu interior te digas, y yo como Dios lo que veo es muy bueno y es muy bello. ¿Cuáles son los deseos profundos del corazón? Pues yo os diría que nos podemos centrar en estas 5 A's. La primera, el deseo del afecto. Necesitamos sentirnos queridos, no solo ser queridos, porque ser querido es obvio, o sea, tú a tus hijos les quieres, pero no solo que sean queridos, necesitan sentirse queridos. Y no puedes dar por hecho
que la manera en la que tú les transmites el amor, ellos sepan descifrarla. Por eso hay un libro de Gary Chapman, que es Los 5 lenguajes del amor, que tenéis de los solteros, de los casados, de los jóvenes, de los niños, que yo os recomiendo. O sea, tratar de descubrir cuál es tu lenguaje de amor personal, el lenguaje de amor personal de las personas que te rodean y de una manera especial de tu marido, de tu mujer y de tus hijos. A mí me decía una vez un chico ya universitario, me dice, si es que yo ya sé que mis padres me han querido siempre, pero es que nunca me he sentido querido. O sea, yo nunca he tenido esa certeza de en casa me siento querido. Fijaos, ¿os acordáis seguro de la parábola del hijo pródigo? El hijo pródigo, después de liarla muchísimo, o sea, ¿qué le hace al hijo pródigo salir de su casa? Los deseos. ¿Los deseos de qué? Los deseos de la felicidad, los deseos de una vida grande, llena de promesas, y los deseos también. Lo que pasa es que no supo llevarlos hacia metas que realmente correspondiesen al anhelo de su corazón. Pero hay un momento de lucidez en que este hijo dice, puedo volver a la casa de mi padre. El vínculo es fundamental y el vínculo se crea en el afecto diario. El drama del hijo de hoy, de muchos hijos hoy, y los que sois profesores y catequistas seguro que lo veis, es que no hay un hogar al que volver. O sea, los hijos se pueden ir con tranquilidad de casa si saben que en casa se queda alguien esperándoles. Pero es un drama salir de tu casa cuando no tienes la certeza de que a ti en casa te echen de menos y te esperen. ¿Por qué? Pues porque a la vuelta igual el padre y la madre están por ahí de fiesta como has estado tú, o están enganchados al teléfono o a la televisión más de lo que lo estás tú, ¿no? Entonces, los hijos necesitan, además de sentirse queridos, de ese afecto, sentirse aceptados. Es decir, a mí en casa se me espera y soy acogido en mi casa, soy recibido y se celebra mi presencia en casa. Y recibo la atención, porque si no la recibo la voy a llamar. O sea, llama la atención quien no tiene atención. Y la atención requiere presencia plena. Y la presencia plena es, hay tiempos y espacios reservados para los hijos. Mirad, yo no soy madre. Creo que esto me resta un poco de autoridad para seguir hablando en esta tarde con vosotros, pero aprendo mucho con las madres. Y como muchas mamás me contáis y muchos papás me contáis en vuestras experiencias, pues yo os comparto una que ha sido de esta misma mañana. Me decía una mamá, para mí, el momento privilegiado de encuentro con mi hija es la salida del colegio, el viaje de vuelta a casa. No renuncio. O sea, podría trabajar en lugar de a 30 horas a 40 horas, o podría hacer una jornada de que fuese, pero entonces mi hija, en lugar de volver conmigo a casa, tendría que volver en un autobús. Y es el momento en el que las dos estamos a solas y podemos hablar. Bueno, esto no significa que sea una receta para todos. Igual tú tienes unos horarios de trabajo que no te permiten ir a recogerles y vuelven en el autobús y luego resulta que todos los días, 5, 10 o 15 minutos antes de dormir, estás en la habitación con cada uno de tus hijos y le dedicas ese momento. Pero ellos tienen que saber que hay un momento explícito y reservado al día en tiempo y en espacio exclusivo de atención. Por eso hay que tener pues el día del mes para cada hijo y hay que tener el momento del día para cada hijo. Y además los hijos necesitan sentirse aprobados, tienen deseos de aprobación. ¿Esto qué implica? Bueno, que yo soy reconocido en lo que hago, soy reconocido. Tenemos por ahí a Sheila que no sé si quiere preguntar algo ahora. Tenemos deseos de ser reconocidos, de ser aprobados y también deseos de ser valorados, de ser apreciados. Si uno en la vida camina con el tanque de estos deseos llenos, camina sobre base firme. Si uno en la vida no tiene el tanque de estos deseos, de estos anhelos profundos del corazón llenos, lo que no se ha encontrado en el hogar se va a mendigar. ¿Dónde? ¿En la calle o en internet? ¿Cuántas personas buscan por carencias que ha habido en el hogar aquello que parece que las puede suplir? Entonces, ¿cuáles son los deseos de tu hijo adolescente?
los más básicos, estos. ¿Por qué les gustan a los chavales tanto los likes? Porque un like te está diciendo me gustas. Me gustas implica he visto lo que has hecho, he visto lo que has subido, he visto esta foto en la que sales y te doy un like que significa me he fijado en ti. Entonces, el like solo pone de manifiesto que el corazón está hecho para ser elegido, para ser preferido. ¿Cuál sería el drama? Pues no descubrir que el mejor like de nuestra vida ya lo hemos recibido, que es nuestra existencia y una existencia acogida y celebrada en el hogar. Entonces, ¿por qué? Porque entonces nos volvemos adictos a otros likes que no tienen tanto peso como realmente tiene este like esencial, ¿no? Con todo lo que implica esta palabra. Bueno, y entonces, ¿cuál es el destino? Pues el destino del corazón humano es el encuentro con el amor verdadero, un amor pleno, un amor eterno, un amor sin condiciones que corresponde al corazón y por tanto todo aquello que nos conduce a ese amor. Cuando a nosotros se nos permite caminar en una etapa del camino al lado de los niños y de los adolescentes, porque luego volarán del hogar, tenemos que enseñarles a juzgar la realidad. No se trata de enseñarles a hacer en cada momento lo que tienen que hacer, ¿no? Ni se trata de enseñarles a pensar como pensamos nosotros, sino a que sometan a juicio la realidad, perdón, a que sometan a juicio la realidad, es decir, a que tengan criterio y teniendo ese juicio y teniendo ese criterio, que en la vida sepan por qué compensa ir por un camino o no por otro. Pero ¿cómo podemos elegir el camino? Pues para que un camino tenga sentido, tiene que haber una meta. Entonces, si nosotros volvemos al esquema inicial en tendríamos que ver qué meta quieren, porque no es lo mismo ir a un enunciado de un tú y un yo que se quieren, que desean casarse en un amor fiel, comprometido, donde vivir la sexualidad con belleza, con plenitud, con apertura a la vida. No es lo mismo que alguien que diga, no, no, yo vivo en una sociedad individualista y lo que quiero es una vida absolutamente, bueno, pues muy conectada, pero sin relaciones auténticas y la realidad es que si nos ponemos a investigar un poco, no hay nadie que no quiera vivir una vida de un encuentro realmente auténtico y pleno. Entonces, yo aquí os lo resumo, ¿no? ¿Qué hay entonces en el corazón de los adolescentes? Pues el adolescente, igual que tú y que yo, es un peregrino que está buscando la felicidad, la plenitud. Y como no hay nada finito que sacie nuestra sed infinita de amor, y el corazón humano solo encuentra satisfacción y correspondencia con el amor verdadero, solo lo que nos conduce al amor verdadero, lo que nos hace más libres, más auténticos, eh, nos puede dar esa satisfacción. Yo creo que no podemos anhelar lo que nunca hemos tenido. Y, y esto nos tiene que abrir no solo a la vocación, sino a la identidad. Cuando Christopher West dice que el corazón humano está hecho de diseño, es que Dios pensó al ser humano libre, con una capacidad de ser amado y de amar, ¿no? Existimos porque somos amados y existimos para amar en libertad. Y el corazón echa de menos aquello que le corresponde, que perdimos en nuestra identidad originaria por la caída, ¿no? Pero que podemos recuperar porque estamos redimidos, ¿no? Entonces, yo os decía, bueno, si nos la jugamos en los deseos, lo que queda en medio entre nuestro diseño, que es nuestra identidad, y nuestra vocación, que es el destino al que queremos llegar, nuestra meta, lo que queda es la propia vida y saber hacia dónde llevo los deseos que tengo. eh, y para preguntarnos hacia dónde llevo esos deseos que tengo que preguntarme antes qué es lo que quiero alcanzar y por tanto, qué hay de bueno en meterme por este camino o no meterme en función de si eso tiene sentido con la meta a la que queremos alcanzar. Bueno, avanzo un poquito más y ya casi terminando.
me parece esencial a la hora de educar el deseo del corazón, que ya hemos visto, bueno, pues unos cuantos de ellos básicos, para que el adolescente pueda vivir en armonía, que atendamos a las 5 dimensiones humanas. Primero, a reconocer que su cuerpo es valioso, que no podemos mirar el cuerpo de la persona de cualquier manera, que la persona no es un objeto, o sea, la persona es precisamente lo contrario a la cosa, ¿sí? Porque la cosa es algo para ser usado, es un medio, y la persona es un fin en sí misma, no es para ser usada, es para ser amada. Entonces, este cuerpo que soy yo necesita cuidado. ¿Qué implican esos cuidados? Pues que hay que dormir. Y si hay que dormir, y yo no dejo que mi hijo adolescente esté en la calle hasta las 12 de la noche, un día entre semana o el fin de semana hasta las 2 de la madrugada, tampoco debería dejar que entren a su habitación otras personas. Y si hay un móvil en la habitación o si hay una pantalla, hay un iPad, están entrando. Entonces, el cuerpo necesita descanso, el cerebro necesita descanso. Es importantísimo una alimentación con una educación en la templanza. Es importantísimo hacer deporte, tener oportunidad de encuentros en paisajes, en actividades de naturaleza para favorecer el encuentro con la belleza, con la admiración. Y además del cuidado corporal, pues es importante valorar el cuerpo. Si este cuerpo que soy, hay partes de mi cuerpo que no me gustan, pues hay que tener la confianza, ¿no? Para poder hablar en casa sobre ello, porque cómo me veo me va a afectar y me va a afectar en el corazón. Y si tengo confianza de compartirlo con alguien, pues será esencial, ¿no? También en esta educación del sentido y de los deseos es importante educar y atender a la dimensión espiritual. Los que tenéis una vida que se concreta en una experiencia religiosa, pues ese sentido de lo espiritual lo da un encuentro con el misterio, con Dios, que trae muchas respuestas a la vida, ¿no? De ese encuentro salen muchas respuestas a la vida, ahí sale la meta, ahí sale el sentido, ahí salen muchas señales. Pero, y aun cuando no existe una experiencia religiosa, hay que educar el sentido espiritual porque la dimensión espiritual está ahí y es el por qué, ¿no? O sea, ¿quién soy yo? ¿Por qué existo? ¿Para qué existo? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Qué sentido tiene que comparta esta información en redes sociales? ¿Qué sentido tiene que suba esta foto, este vídeo? ¿Qué sentido tiene que salga con este chico, con esta chica? ¿Qué sentido tiene que nos demos un beso? ¿Qué sentido tiene que esté viendo esta página web? ¿Qué sentido? O sea, llegar al sentido de, ¿no? de profundo que guía la propia vida, ¿no? Ese sentido espiritual. Lo que de nosotros no se ve, pero que lógicamente tiene una fuerza importantísima en nuestra vida. Hay que atender a la dimensión afectiva. Eh, los, la, yo siempre digo, un adolescente o un niño que da guerra es porque no está en paz. Y si no está en paz, esas manifestaciones afectivas que a veces tiene, nos están dando una pista de cómo se encuentra su corazón. Claro, si yo me pongo súper nerviosa para un examen, puede que yo sea una persona nerviosa, pero igual es que no tengo un buen método de estudio o igual es que no he estudiado lo suficiente o igual es que, ¿no? Entonces, tratar de, bueno, estas emociones, estos sentimientos que me ocurren, qué causa tienen y cómo puedo gestionarlos para que me sigan ocurriendo si son positivos. Por ejemplo, la satisfacción, yo qué sé, pues cuando uno va a visitar a los abuelos y les ha ayudado, yo qué sé, pues a regar las plantas o a hacer la comida o a recoger la mesa. Pero también puede ser la insatisfacción que sobreviene cuando un chaval por sus deseos sexuales ve pornografía y después de ver pornografía se excita y se masturba y llega a la conclusión de que de ese deseo tuvo un efecto que fue buscar algo
que produjo un placer instantáneo, pero que ahora tiene otro efecto, que es una insatisfacción, y entonces aparece pues ese descontento, sí, esa tristeza, ¿no? Entonces, ayudarles en la educación emocional desde muy pequeñitos a qué me pasa, ponerle nombre al sentimiento y no quedarnos ahí, sino cuál es la causa y qué puedo hacer para que esto, si es positivo, me siga pasando o si es negativo, me deje de pasar. Muy importante también atender a las dimensiones, a la dimensión social, a las relaciones auténticas. De verdad, vivimos en un momento de hiperconexión y de falta de relación y de encuentro. Entonces, tenemos que favorecer en la medida de lo posible que todo aquello que nos distrae de la posibilidad de hablar y de escuchar a la persona que tenemos delante sea puesto a un lado, ¿no? O sea, que qué pena cuando uno va caminando por la calle y ve un grupo de adolescentes que están sentados en un banco pero que por muy cercanos que estén unos a los otros, están a años luz, porque cada uno está mirando vídeos en TikTok. Y aún estando al lado, pues lo que hacen es estar sumergidos en una pantalla. Eso sí, luego se hacen una foto para compartirla en redes y demostrar que sí que han estado juntos. Entonces, a veces, quiero decir, a veces no nos define tanto lo que nosotros hacemos en nuestro día a día, en nuestra actividad profesional o en la vida como estudiantes. A veces lo que más nos define es lo que hacemos en el tiempo libre. Entonces tiene que haber una educación en el tiempo libre en las relaciones sociales de calidad. Y luego, bueno, pues por supuesto hay que enseñarles a formar criterio, a formar, o sea, darles una buena educación con rigor intelectual para que ellos en la vida pues vayan creciendo y sepan juzgar y la realidad y meterse por los caminos que tengan sentido. Entonces, bueno, y ya así como para terminar y damos paso a las preguntas, yo os diría que tenemos que recuperar los 5 sentidos. ¿Cuáles son las claves para acompañar? Pues mira, lo primero es que tenemos que volver a mirarles. ¿Cómo? Como cuando eran bebés. ¿Por qué? Porque lo necesitan más, si cabe, ahora. ¿Sabes? Porque cuando eran bebés dormían casi todo el rato y aún así les mirabas, ¿no? Mientras dormían. Bueno, igual aprovechabas para dormir tú también. Pero ahora también necesitan que les mires y que les mires con esa ternura y con esa mirada que les vuelve a decir aquello de qué bueno es que existas, pero qué bello eres, pero qué bueno eres, ¿no? Eh, Hay que escucharles, recuperar el sentido del oído. Y escucharles es que aunque lo que nos están diciendo no nos guste, lo importante es que nos lo están diciendo. Eh, es que nos pasa con los adolescentes que dices, ay, mira, es que son agotadores con las razones que exponen cuando quieren conseguir algo. Bueno, pues aunque no tengan razón, tienen sus razones. Entonces hay que escucharles para conocer cuáles son esas razones y tener claro que lo más importante son ellos y no es tanto lo que están demandando, ¿no? Entonces, que la mirada y la escucha sea también con el corazón. Tenemos que oler la realidad. O sea, si nosotros tenemos los ojos bien abiertos y los oídos bien abiertos, habrá comportamientos que dices, uy, esto hoy me huele mal. ¿Pero qué pasa que ha llegado a casa y no me ha dado un beso? Bueno, igual alguno dice, no, es que a mí no me ha dado un beso desde la primera comunión. Bueno, o qué pasa que hoy ha llegado a casa y no ha dicho ni buenas tardes, o se ha encerrado, o ha dado un portazo, o no, ¿qué le pasa? Que es que no deja de sonreír. Entonces, nos tenemos que oler un poco qué es lo que está pasando, ¿sí? Y luego hay que recuperar el tacto. Y el tacto es la sensibilidad de saber cómo en este momento de su vida, donde, bueno, pues hay un pudor que aunque no se habla de él, está ahí, necesitan sentirse queridos corporalmente. Porque igual un beso de saludo a la entrada o a la salida del colegio, del instituto, delante de sus amigas y de sus amigos, les da una vergüenza horrible, pero en casa no. O puede que hace mucho
tiempo estén echando de menos un abrazo. Esto me pasó a mí el año pasado con una adolescente de primero de bachillerato. Bueno, hicimos una experiencia muy bonita en una formación y luego, pues esto terminamos con una oración y en esa oración, pues hubo personas que se levantaron dispuestas a dar un abrazo y esta chica se levantó para que una de las personas que había rezado por ella le diese el abrazo. Y terminado de darse ese abrazo, que duró no sé cuánto tiempo, vino y me dijo, Ángeles, yo no era consciente de que necesitaba un abrazo, pero hacía años que nadie me daba un abrazo. Entonces, eh, abrazar es conectar con el corazón del otro, meterle entre tus dos brazos y entre los dos brazos lo que queda es el corazón, ¿no? Entonces, igual puede que, yo qué sé, pues si en tu día a día, en tu casa, sí que os saludáis con un beso, con un abrazo y existe esa expresión del lenguaje corporal de una manera muy natural y muy habitual, pues puede que, digo, que esto que estoy diciendo sea muy obvio. Pero os puede pasar, algunos de los que estáis aquí, que dices, es que yo ya no sé si me atrevería a darle un abrazo a mi hijo, a mi hija adolescente, es que igual le violento. Bueno, pues ahí con mucho tacto, pero que lo están necesitando, sí, y que tú también lo estás necesitando, pues probablemente también, ¿no? Y luego gustar. ¿Gustar de qué? Gustar de estar. Eh, yo te invito a que pienses ahora esto, y es, si tú fueses la hija de tu hijo, el hijo, ¿no? Invirtamos los papeles. Ahora vosotros sois los hijos y vuestros hijos son vuestros padres. ¿Qué te gustaría que te diesen tus padres que no te están dando? ¿Y qué es de lo que te están dando tus padres? Qué bueno, en realidad está bien tenerlo, pero hasta te puede sobrar. Pues yo creo que ahí tenéis las respuestas y no hace falta que os las dé yo porque las habéis concluido. Así que mucho sentido común en la recuperación de los 5 sentidos. Bueno, termino ya para cederos la palabra dándos la enhorabuena porque yo creo que quien invierte su tiempo en la educación afectivo-sexual de sus hijos, no solo la invierte en la de sus hijos, también la invierte en la sociedad. Piensa que por ahí igual puede estar el padre o la madre del que será el novio o el esposo o la novia o la esposa de alguno de tus hijos o de tus hijas. Y entonces, qué tranquilidad, qué alegría, qué paz saber que hay familias con el deseo de formar criterio para que sus hijos aprendan a amar de verdad y a reconocer qué es amor y qué no es amor. Y bueno, tenéis, bueno, abrimos el rato de diálogo, pero tenéis en este programa que decía Teresa que colaboro con la formación de formadores, especialmente con padres, con profesores. Tenéis ahí más información en las redes sociales y yo os animo a que hagáis experiencias reales de formación que ahora que os van a proponer y también de formación online, presencial, porque creo que todo lo que hagamos en la asignatura más importante de la vida, que es el amor, pues es necesario y viendo cómo está el panorama y cómo está el entorno que condiciona tantísimo nuestra realidad, pues no solo es necesario, sino que es urgente. Bueno, y hasta aquí. Qué gozada escucharte. Voy a aprovechar para avisaros que podéis ir haciendo preguntas por el chat y yo se las voy pasando a Ángeles, ¿vale? Si queréis decirme de paso desde dónde os estáis conectando, pues genial, porque tenemos aquí gente de todas las latitudes. Tenéis especial, o sea, bueno, estar aquí un domingo es una obra de gran mérito que efectivamente la sociedad tendría que reconoceros. Pero además, bueno, la verdad que en Hispanoamérica es por la mañana, o sea que habéis tenido que abstraeros de los afanes del domingo
para estar aquí y también se agradece un montón. Bueno, Ángeles, yo te quería preguntar, mientras van mandando preguntas, bueno, hay una cosa que has dicho que me ha tocado mucho el corazón, porque pienso que es muy probable que los que estamos aquí, pues somos unos privilegiados. O sea, hemos conocido el amor y hemos experimentado el amor en primera persona y así se vive la vida de otra manera, ¿no? Y hay algo que a mí me preocupa como madre, me preocupa como formadora de adolescentes y que te quería plantear, que es cómo podemos convertirnos también en hogar y en refugio de tantos niños ahora mismo que son huérfanos, o sea, huérfanos de familia, huérfanos de identidad, o sea, incluso gente que externamente no se les ve, pero que a lo mejor pues tienen familias donde, pues, donde no están recibiendo cariño o en las que son conscientes a lo mejor de que han sido deseados, pero deseados como algo extrínseco, ¿no? O sea, como un deseo que tenían sus padres de cumplir algo y prácticamente lo han encargado, ¿no? Bueno, pues cómo podemos desde la familia y también quienes sois educadores acoger a esos niños y darles, pues, de alguna manera el amor incondicional que no están recibiendo en un entorno natural. Pues mira, yo justo ayer por la tarde escuchando una ponencia en la que participaba Patricio Videla, que es un argentino que admiro mucho, eh, pues salía, no sé si lo decía él o otras de las personas que estaban ahí, que cuando no podemos asegurarnos que les podemos dar de comer al mediodía a los hijos en casa, se contrata el servicio de comedor. Y a veces también pasa que hay familias que están pasando unas dificultades económicas que el propio Estado da becas de comedor, ¿sí? Pues sí, este es el panorama también en el principal alimento del ser humano, que hay familias en las que no se está recibiendo lo más básico en torno al amor y que alguien cercano ojalá pueda pues estar alimentándolo, ¿no? A mí me parece que hay mucha gente haciendo muy bien las cosas y ahí, bueno, yo tengo la gran suerte de formar en colegios a muchísimos orientadores, profesores, equipos directivos y veo que hay un conocimiento de la realidad personal de sus alumnos en los que están muy implicados y que de verdad tratan de dar ese alimento, ¿no? O sea, con la lluvia fina de la ternura del día a día. Entonces, creo que es un reto para los que trabajáis en educación detectar pues estas anemias de amor, ¿sí? Y esta desnutrición de amor. Y me parece que también es una obra de misericordia, que ya lo dice la palabra, miserias y corazón, abrazar con el corazón las miserias de los demás. Entonces, ¿quién es el prójimo más próximo? Pues esos niños que están al lado de tu hijo o esos niños que están en tu clase. Y de alguna manera, pues tratar de que también a ellos les llegue por el ejemplo, por la experiencia, que aunque uno no lo haya recibido en casa, eso sí es lo que le corresponde. Yo recuerdo en el testimonio de Tingenar, que bueno, digo, de todos conocido, que la primera vez que él vio que un padre abrazaba a su hijo en público, se revolvió muchísimo porque él dijo, pero ¿qué hace este señor? Esas cosas en público no pueden ser, ¿no? Pero luego, después de esa primera conmoción, él dijo, cuando yo sea papá, abrazaré a mis hijos en público. Entonces, que uno no la haya tenido no significa que no le corresponda y no significa que cuando lo vea en el ejemplo de otros, y ahí entran en juego pues ese tiempo compartido en las familias con otros, ¿no? Con otros papás, con otras mamás, al verlo diga, también esto es lo que yo quiero para mí. No sé si respondo, Teresa, Sí, pero es muchísimas difícil, gracias. ¿verdad? Es difícil. Mm. Te voy pasando más preguntas. Venga.
Muy bien. ¿Qué podemos hacer cuando vemos que los adolescentes le prestan demasiada atención a las redes sociales, sabiendo además que a veces son malas influencias para ellos? O sea, los adolescentes les prestan atención a las redes sociales porque tienen acceso a las redes sociales. Entonces, aquí yo creo que la cuestión viene de antes, si es, o sea, yo nunca me planteo qué hay de malo en algo, porque preguntarte qué hay de malo en algo es una batalla perdida. Yo creo que la pregunta es al revés, ¿qué hay de bueno en? Y bueno, pues a mí aquí me parece que tendríamos que preguntarnos qué hay de bueno en que un niño tenga acceso a redes sociales. ¿Qué hay de bueno entonces en que un niño tenga móvil o que tenga un iPad? Y si no hay algo de bueno, o si lo bueno no tiene más fuerza, más argumento, más poder que el riesgo de lo malo que se puede encontrar, entonces la respuesta ya la tenemos, ¿sí? Y es, no es tanto la prevención de, o sea, la dedicación a las redes sociales, sino por qué, ¿no? Las redes sociales no las vamos a demonizar. Hay influencers, bueno, Teresa decía hace un momento que en la presentación que coordino libros de texto para América y para España de libros de texto de religión, ¿sí? Nosotros vimos en la línea editorial que existen muchas personas muy buenas que pueden ser influencers y verdaderos referentes para nuestros adolescentes que dedican una gran parte de su tiempo libre a redes sociales. Entonces, prácticamente en todas las unidades de secundaria, aquí en España, bueno, de segundo grado en América, hemos buscado con mucho cuidado personas que están en Internet, que están haciendo las cosas muy bien y que se pueden convertir para ellos en verdaderos referentes. Entonces, a mí, bueno, lo decía Pablo VI, ¿no? El, lo decía en aquel entonces, pero lo podemos aplicar ahora. El hombre contemporáneo escucha o hace más caso o se convence más con aquel que da testimonio más que con el que enseña, ¿no? Entonces, igual sí que tenemos que ayudarles a ver este personaje que estás siguiendo en redes sociales o este vídeo a ti en el sentido de tu vida que te aporta. Y si te aporta algo porque es positivo y te ayuda a avanzar, fenomenal, ¿no? Pero si no es así, y luego también yo creo que sería conveniente, yo a veces lo hago, si tuviésemos aquí oportunidad de encuentro físico presencial, ojalá en algún momento, ¿verdad? Podríamos hacer alguna dinámica como los ladrones de tiempo, que es tratar de ver qué hiciste ayer en todas tus actividades o durante el fin de semana o un día de fin de semana y un día de labor. ¿Qué hiciste y cuántas horas le dedicaste? Y normalmente, pues descubrimos que hemos dedicado muchísimo más tiempo del que hubiésemos deseado al móvil y que ese tiempo va en detrimento de otras realidades muchísimo más importantes en nuestra vida. Entonces yo nuevamente apelo a cuál es el sentido de estar usando el móvil y el sentido de estar dedicando tanto tiempo, ¿no? Entonces, hacerles por ahí la pregunta para que ellos caigan en la cuenta. Y tienen que tener alternativas, porque si no hay una alternativa, o sea, cuando yo quiero dejar de hacer algo, no solo tengo que pensar en qué quiero dejar de hacer, sino en qué voy a hacer cuando deje de hacer esto. Ok, gracias. Otra pregunta. Trabajo como catequista, pero veo que sobre todo los jóvenes cada vez se alejan de Dios y de la sociedad. ¿Cómo abordarles o conquistarles para que vivan más plenamente el amor? Eh, yo creo que hay una clave importantísima y es que tenemos que recuperar el silencio. Estamos hiperactivados.
Y entonces, si yo puedo estar respondiendo un email al mismo tiempo que como y tengo la televisión encendida para enterarme de las noticias y resulta que está pasando no sé quién y me están contando no sé qué, tengo la sensación de que soy súper productiva porque estoy haciendo muchas cosas. Y incluso llegamos a, bueno, pues pensar que estar tirado en el sofá sin hacer nada, es decir, sin tener la televisión encendida, sin estar con el móvil en la mano, sin estar escuchando música, estar en silencio nos parece que es un aburrimiento que no es productivo. Entonces, eh, somos el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el pueblo del Semá, de la escucha. Dios es la palabra y lo que a nosotros nos toca es poner oído. Entonces, ¿quiénes son mi padre, mi madre, mis hermanos? Los que escuchan. ¿Cómo vamos a poder encontrarnos con Dios en un mundo en el que hay tantísimo ruido? ¿Cómo vamos a poder escuchar que Dios nos dice, yo a ti te quiero porque eres tú y tu corazón existe porque yo te di el like de tu vida y tu corazón está hecho para el encuentro con mi amor y por tanto para esa ayuda mutua que te ayude, ¿no? Para la redundancia, a acercarte a mi amor, si no hay silencio? Entonces hay que recuperar espacios de silencio y hay que recuperar espacios de silencio en el hogar y hay que recuperar espacios de silencio en las catequesis, porque me vais a perdonar, ¿eh? Y esto lo digo haciéndome una autocrítica a mí misma como profesora y como catequista. ¿Cuántas veces nos parece que es muy importante lo que nosotros tenemos que decirles en lugar de dejarles en silencio delante de Jesús en el sagrario? Como si además les tuviésemos que guiar todas las oraciones y darles todas las pautas. Que yo me imagino que muchas veces Dios estará diciendo, no sé cuándo me vas a ceder la palabra, ¿no? Bueno, pues creo que una de las claves para volver a Dios es favorecer que tengan experiencia personal. Y la experiencia personal se tiene en esa escucha, en ese rumiar la palabra de Dios y necesita el silencio. Genial. Vale, ya voy a leer las dos últimas, ¿vale? Marina dice que es mamá de un chico de 10 años y de una chica de 12 y que le gustaría preguntar cómo ayudarles para que sean valientes en el sentido de defender al que es rechazado o al que no es aceptado. Eh, Buenísima pregunta. Esto, bueno, en el instituto donde yo trabajo tenemos un programa que se llama Los Ayudantes de Convivencia y precisamente ellos tienen, entre otras misiones, detectar a las personas que no son aceptadas, que están apartadas, que son rechazadas. Hay un equipo de acogida y, y, bueno, pues reciben una formación para poder desempeñar este papel, pero es muy difícil. ¿Por qué? La presión de grupo a esas edades, y bueno, y conforme van creciendo, no estamos hablando de 10 y 12 años, pero a esas edades es muy grande, ¿no? Y ahí, ya está. Perdona, Nada, tranquila. que no conseguí Incluso volverlo. diría, o sea, perdonad que haga tanta referencia a esto, pero a mí una de las partes de las formaciones presenciales que, que me parece
o sea, que repito siempre y que me parece que es esencial para conocer, es tener una experiencia, ¿no? Una dinámica en la que tú vives en una teatralización, una situación real. Entonces, yo creo que eso también se puede practicar en el hogar. O sea, vamos a simular una situación que hoy has visto en el patio del colegio o una situación que ves en casa. Y vamos a pensar que tú eres ese niño que está viviendo esto. Entonces, ¿qué te gustaría que tú y tu grupo de amigos hicieseis por él? Entonces, bueno, por ahí es difícil porque es un, ¿no? Como un poco a poco y crear una conciencia, también apoyarse mucho con los otros papás. Esto es esencial, ¿no? O sea, que los padres tengan también, eh, sean amigos y tengan conocimiento de cuáles son los criterios de educación en las casas de los amigos de vuestros hijos. Genial. Mira, y ya la última pregunta. Dice, en el pasado y de forma casi tradicional, la mayoría de los padres no han hablado con sus hijos sobre sexualidad y además parece que da vergüenza hablar de esas cosas. ¿No es más importante hoy en día educar a los padres que educar a los hijos? Bueno, excelente pregunta, muchísimas gracias. Mirad, en este, os he mencionado antes a Christopher West, os doy la referencia del libro que estoy citando constantemente, que es Llena estos corazones. Christopher West dice, me vais un momentito, que me estoy quedando aquí sin batería. Ahora, Christopher West dice que a la hora de vivir la sexualidad hay como tres posturas, ¿no? Una es la que en la Iglesia Católica, por la influencia del puritanismo, hemos tenido, que es la de vivir como estoicos. Y es negar los deseos, reprimirlos y, y vivir como si estuviésemos a dieta estricta, tan estricta que nos podemos morir de hambre. Luego dice que, bueno, que esto fue, yo diría, la educación represiva que muchos padres recibieron de el sexo es un tema tabú, cuando te cases y lo vivas ya te enterarás, pero aquí de sexo no se habla porque esto es peligro y es pecado, ¿no? Luego, como una ley pendular, pasamos a la educación permisiva. Y Christopher West lo define como si el primero es el hombre estoico, el segundo es el hombre adicto. ¿Por qué? Porque es el hombre de la comida basura del 2 por uno, cuanto más y más y más y más y más, mejor. ¿Qué pasa? Que bebes agua con azúcar constantemente para quitar una sed que con azúcar no se te va a pasar. Entonces él dice, claro, el tema no está en negar y en reprimir, porque si reprimes, cortocircuitas la conexión entre cerebro y corazón, pero la razón no entiende lo que el corazón desea, trata de acallarlo y entonces aparece una frustración personal que uno no sabe cómo gestionar. Pero tampoco está en seguir los deseos, como si los deseos determinasen, wow, a mí me ponen mala estas frases de sigue a tu corazón, él te dirá lo que tienes que hacer, o rienda suelta a tus deseos. A ver, o sea, razón y corazón, ¿no? También ahí tendríamos que hacer el matiz y la diferencia entre el deseo y el anhelo profundo, pero bueno, y el sentimiento y el deseo. Pero bueno, hay una tercera, ¿no? Que él dice y es que no estamos llamados a ser personas de dieta estricta y morirnos de hambre como un estoico, ni ser personas con adicción a cuanto más y más y más y más y mejor y un 2 por uno y empacharnos de comida basura, sino que estamos llamados a vivir como personas místicas. Esto es, a acoger los deseos del corazón y a elevarlos a metas con sentido. Claro, para conocer esas metas con sentido hay que conocerlas. Perdón, para dirigir los deseos hacia metas con sentido hay que conocerlas. Y entonces él dice, no es lo mismo una comida basura que un banquete de bodas. O sea, nadie en su sano juicio va a un 2 por uno en McDonald's o en Burger King antes de ir a un banquete de bodas, porque dices, bueno, que es que en el banquete de bodas lo que me van a poner en la mesa es una comida delicatessen en comparación con lo que me pueden ofrecer en este 2 por uno de hamburguesas y patatas fritas llenas de salsas, ¿no? Entonces, en la educación afectivo-sexual pasa esto. Yo
cada vez, bueno, de hecho yo empecé la formación con los talleres hace muchos años con adolescentes, luego eh, ya con niños y con adolescentes, pero llegó un momento en el que dije, no, la clave está en la familia, o sea, la inversión más grande es la educación de educadores. ¿Por qué? Pues porque nosotros en talleres podemos darles unas pautas a los chavales de 2 horas, pero con los que comparten la vida y el día a día, y los referentes y los modelos que les entran por los ojos son sus padres y sus profesores. ¿Y qué pasa? Pues mira, quien hace lo que puede, Dios no le pide más, ¿no? Entonces tenemos que estar un poco relajados y tranquilos, que aquí ahora de repente no tenemos que apuntarnos todos a hacer másteres y cursos expertos, y, ¿no? Pero yo sí soy consciente de que casi más desorientados que los hijos están los padres. Y si uno está desorientado, y digo desorientado, no perdido, ¿eh? Si uno está desorientado, tiene que coger brújula en mano, los valores que quiere que orienten su vida. Y con esto termino, para que veáis cómo tenemos motivos para la esperanza y cómo el corazón está en nuestro lado. Y es, cuando nosotros a los chavales les preguntamos en los talleres que se pongan de pie, ¿quiénes creen que el amor de pareja para siempre, tal y como está el panorama, bueno, en España, 1 de cada 2 matrimonios se separan, el 50% de los matrimonios se separan antes de llegar al 5.º aniversario de boda? Entonces, claro, esto les entra por los ojos a ellos. Si no se han separado sus padres, se han separado sus tíos, y si no sus vecinos, y si no los amigos, los padres de su amigo. Entonces, cuando tú les haces esta pregunta, ¿quiénes creen que tal y como está el panorama, hoy ya es casi imposible un amor de pareja que dure para siempre? Pues alrededor de la mitad se ponen de pie y te dicen, no, es que no es posible. Eh, y cuando les cambiamos la pregunta, y es, bueno, pero si atendemos a nuestro deseo, ¿a quién le gustaría encontrar y trabajar por un amor que sí dure para siempre? El 99%, porque siempre hay un rebelde, el 99% se ponen de pie. ¿Por qué? Pues porque el corazón humano está hecho para el amor y está hecho para lo eterno, y les vibra el corazón con la idea de que ojalá haya alguien a quien querer y quiera quererles para siempre. Entonces, habría que preguntarles a los padres, ¿a vosotros os gustaría que vuestros hijos construyesen historias de amor que duren para siempre? Pues entonces tenemos que diferenciar qué es amor de lo que no es amor. Y no es amor la atracción. La atracción es una emoción muy bonita que implica un me gustas. Y no es amor el enamoramiento, que es un sentimiento preciosísimo que implica siento que te quiero. Pero el amor es un querer, es un acto de la voluntad, es un saber elegir, apostar, es un trabajar, un desear, un luchar. Y entonces hay que educar en el amor a los padres que no han sabido, o sea, que no han sido educados así. Y creo que efectivamente, como quien apuntaba en esta pregunta, la respuesta está ahí. Tenemos que empezar por los padres. Alguien preguntaba sobre el título del libro. En castellano es Llena estos corazones. Genial. Oye, Ángeles, pues muchísimas gracias. Yo aprovecho también para deciros a los padres que estáis aquí que, bueno, lo primero como madre y lo segundo como anfitriona de esta masterclass, que muchas veces también nos pasa que no estamos preparados. O sea, no solo no hemos aprendido a ser padres, sino que muchos de nosotros no hemos recibido esa formación de nuestros padres, pues porque en la época en la que crecimos, la situación social era distinta, el universo de valores que había a nuestro alrededor era distinto, y que cualquiera de nosotros en nuestra profesión, por ejemplo, cuando no sabemos algo, ¿qué hacemos? Nos formamos, aprendemos para hacerlo mejor. Y entre ser experto y haber hecho un máster en educación o en educación de afectividad y sexualidad y
el otro extremo es decir, yo es que no sé, es que no he aprendido. Bueno, pues una de las misiones que tiene la Fundación Familia y Fe, que somos quienes convocamos esta masterclass junto con VICAT, que muchos de vosotros también venís por VICAT, que sois catequistas, es formar a padres. Y os quería compartir un segundo un curso que estamos relanzando, o sea, lo relanzamos en octubre y que la verdad que está justamente encaminado a eso, a que los padres en el módico tiempo de 10 horas, o sea, con eso os digo todo, podamos aprender, o sea, un mínimo de plantearnos cuáles son las bases de la educación en afectividad y en sexualidad que hemos recibido nosotros, cuáles son los retos que tienen ahora mismo nuestros hijos. Bueno, pues que podamos ver cómo crecer en eso para crecer con ellos y cómo en vez de estar o mirando para otro lado del miedo que tenemos o simplemente echando venablos por la boca, bueno, pues es un reto, es un desafío, pero que puede ser un crecimiento para nosotros y un crecimiento con ellos. Bueno, pues aquí lo tenéis, os he sacado la página web de la fundación, que os la mando también por el chat. Y aquí tenéis el curso este que os digo que vamos a relanzar en octubre y que tenéis más información en la web, ¿vale? Pues para ir haciendo el camino que cada uno de nuestros hijos necesita y que nosotros como padres podemos andar para hablar con naturalidad de los deseos profundos que tienen en el corazón y de cómo vivir historias de amor que verdaderamente merezcan la pena. Ángeles, infinitas gracias por tu dedicación, no solo esta tarde, sino por tu educación vital, o sea, por tu compromiso con educar a no solo adolescentes, sino a quienes también les intentamos educar. Así que nada, pues os deseo muy feliz tarde de domingo España, feliz cena. Centroamérica y América Latina, feliz domingo que aún nos queda, que lo disfrutéis. Y nada, pues muchísimas gracias a todos, ¿eh? Lo Muchas dejamos aquí, gracias. ¿vale? Venga, Gracias. un abrazo.